Los factores de riesgo principalmente mencionados en la literatura se muestran en estas dos gráficas donde la edad, en edades extremas, mayores de 60 años o edades menores de 5 años o neonatos son como factor predisponente. El estado sociodemográfico, el sexo masculino, la etnia africana, el bajo estado o estrato socioeconómico, el estar en espacios cerrados como militares, circuitos militares o dormitorios hacinados, exposición a patógenos como contigüidad por sinusitis, mastoiditis, otitis media, endocarditis bacteriana, el uso de medicamentos o mejor drogas ilícitas, intravenosas, problemas con defectos de la dura madre por estados postoperatorios neuroquirúrgicos, trauma del sistema nervioso central, defectos congénitos, shunts, implantes cocleares y la otra parte es la inmunosupresión con diabetes, cáncer, alcoholismo, cirrosis, deficiencia en el complemento, en el VIH y medicamentos inmunosupresores en pacientes que requieran terapia biológica, por ejemplo. Dentro de la fisiopatología rápidamente podemos ver que hay una colonización nasofaringia, posteriormente invasión de las células epiteliales nasofaringias con invasión del torrente sanguíneo. Puede haber una bacteremia con supervivencia intravascular, hay un traspaso de la barrera hematoencefálica y entrada al líquido cefalorraquídeo y supervivencia y replicación dentro del espacio subaracnoideo. Miremos esto, por ejemplo, como la Neisseria meningitis tiene sus pilis, sus cápsulas, y esto permite una adherencia al tejido nasofaringeo, la mucosa nasofaringea. Posteriormente hay una colonización del tracto respiratorio y a pesar de que puede haber respuesta inmune con inmunoglobulina A, sin embargo hay proteasas que inactivan esta inmunoglobulina. Posteriormente por endocitosis el meningococo pasa a través del endotelio e invade el espacio intravascular. Una vez en el espacio intravascular hace una bacteremia, pasa al líquido cefalorraquídeo y en líquido cefalorraquídeo pues dispara toda la respuesta inflamatoria. Y esto es unas figuras bien bonitas del Cleveland Clinic Center, donde nos muestran finalmente la liberación de neutrófilos y toda la permeabilidad vascular que se genera en la meningitis. Recordemos que todas estas bacterias pues tienen un neurotropismo importante con adhesión a componentes críticos de la barrera hematoencefálica y los microorganismos son transportados dentro de los macrófagos en el sistema nervioso central. Me devuelvo una diapositiva para recordar la importancia del macrófago, cómo él puede transportar y llevar al sistema nervioso central el germen específico. La aproximación diagnóstica, recordemos que los pacientes pueden tener una tríada que es muy importante reconocerla, como es fiebre, rigidez local, alteración del estado de conciencia en el 44% de los casos. Estos pacientes, aunados a vómito en proyectil o la presencia de alteración del estado de conciencia, como lo vemos acá, o cefalea, hacen que sea necesario que el paciente sea llevado a una punción lumbar. Esta es la técnica sacada de unas revisiones de la revista de emergencias médicas de las clínicas de Norteamérica, donde nos dice cómo realizar la técnica, a qué nivel de las espinas ilíacas posteriores se hace una cruz y a nivel de más o menos L4 L5 se realiza esta punción con mucho cuidado, con una posición adecuada del paciente, etc. La punción lumbar, recordemos que hay un riesgo de herniación, por lo tanto es necesario en casi la mayoría de las veces realizar una neuroimagen, es decir, una tomografía cerebral al menos simple. Recordemos que el riesgo de herniación se aumenta con masas que ocupen espacio, con empiema, la presencia de un empiema subdural, un absceso cerebral o la necrosis del lóbulo temporal por encefalitis herpética. Cuando yo me enfrento a un paciente con meningitis, la idea es que
determino si es bacteriana o aséptica. Si es aséptica y no hay infección, probablemente es neoplásica o por medicamentos o por otras enfermedades que comprometan el sistema nervioso central. Ahora, si no hay bacterias, hay que determinar si no es viral o si es viral. Si no es viral, pues determinar una serie de complicaciones como TBC, sífilis, enfermedad de Lyme, hongos, que son bien importantes, o bacterias de presentación atípica o no usual. Y obviamente la presentación bacteriana, que es la que nos ocupa en estos momentos. Las indicaciones para neuroimagen: meningitis que debuta con convulsiones, estado de inmunocompromiso, sospecha de lesión ocupando espacio, compromiso del estado de conciencia moderado severo, focalización neurológica en mayores de 60 años. Prioritario, inicio temprano de la terapia empírica por encima de la imagen y de la punción lumbar. Es decir, si usted sospecha la presencia de meningitis, es necesario inicio de la terapia y que no sea retrasada esta terapia antimicrobiana por la realización de una punción lumbar o una imagen. Obviamente, ideal tener la punción lumbar previamente, pero si no, si no es posible, no debe demorar el inicio de la terapia temprana debido a la alta morbilidad y mortalidad en estos pacientes. Entonces, si usted sospecha una meningitis bacteriana y determinamos que este paciente está inmunocomprometido, tiene historia de enfermedad del sistema nervioso central, ha presentado nuevas convulsiones, papiledema, alteración del estado de conciencia o déficit neurológico, o se demora la realización diagnóstica de una punción lumbar, entonces es necesario tomar cultivos de sangre, iniciar tratamiento empírico, ya vamos a ver con qué, ojo con el uso de corticoide previamente. Si es negativo una tomografía, realizar una punción lumbar. Si la punción lumbar da positiva, pues determinar el grano y cultivo y dirigir una terapia antimicrobiana específica. Ahora, si no tenemos esta condición inicial mencionada anteriormente, pues de todas formas se inicia el tratamiento empírico, se hace una punción lumbar previamente, se determina el tipo de bacteria que esté contaminando, se determina el gram, y si el gram de todas formas sale negativo, de todas formas continúo con la terapia empírica hasta resolución del cuadro. Obviamente, una vez iniciado el tratamiento antimicrobiano es necesario continuarlo. Fíjese la importancia del uso de corticoide previamente a la terapia antimicrobiana. Es muy, muy, muy importante también. Recordar los valores de referencia de un adulto en cuanto al líquido cefalorraquídeo. La presión de apertura entre 60 a 180 milímetros de agua, corresponde a 60 a 14 milímetros de mercurio. La glucosa de 45 a 80 miligramos por decilitro, proteínas de 15 a 45 miligramos por decilitro. La relación entre la glucosa sangre, líquido cefalorraquídeo mayor de 0,6, el conteo de glóbulos blancos menos de 5 por microlitro, el gram y la citología deben ser pues negativas.